Bendiciones, hermanos, qué bueno poder celebrar y recordar a través de este medio las bondades de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Celebremos juntos este tiempo a través de los dones que el Señor nos ha dado, a través de la alabanza a su nombre, a través de la meditación en su palabra. Acompáñenme por favor a orar para poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Amado Dios y Padre, le honramos, le amamos y le agradecemos su gran amor, su amor infinito, su misericordia renovada sobre nuestras vidas en cada momento. Señor, queremos pedir que sea usted el único que reciba honra y gloria en este tiempo. Padre, ponemos este tiempo delante de usted. Todo lo que hacemos es en gratitud a su amor y su misericordia para con nosotros. Le amamos, Señor. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dispongamos entonces nuestros corazones para alabar a nuestro Dios en este momento, como lo hacemos siempre. Él vive. Vamos a empezar cantando esta alabanza. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mis pecados, vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive,
que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfante en vida, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Saliendo del pretorio, marchaba la procesión, con rumbo al caballo, sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llamándole está, no puede caminar, no puede dar un paso y cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito, levántate maldito, no puede ser maldito, aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de ellos ten compasión. Sé tengo de un amigo, sé tengo de amor, sé tengo de un humano, sienta comprensión, que acepte esta sangre que derramando estoy.
Es tu sangre que me da vida, pues tu sangre tomó mi lugar, el sacrificio redentor que me lava más blanco que la nieve, que la nieve. Mi Cristo, precioso sacrificio de Dios. Su sangre que me limpia. Su sangre que me limpia. Es tu sangre que me da vida, pues tu sangre tomó mi lugar, el sacrificio redentor que me lava más blanco que la nieve, que la nieve. Mi Cristo, precioso sacrificio de Dios, tomó mi lugar, el sacrificio redentor que me lava más blanco que la nieve, que la nieve. Mi Cristo, precioso sacrificio de Dios. Veamos en la palabra, y me gustaría que pueda acompañarme en su Biblia. Vamos a estar en algunos capítulos, en algunos lugares. Así que acompáñenme por favor y vamos a empezar leyendo Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Dice la palabra de Dios, el verso 3 en adelante: fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. Estos versos nos están hablando acerca del Señor Jesucristo, y específicamente de su sacrificio. Y aparentemente son versos que transmiten derrota, que transmiten debilidad, que nos dan la idea de que allí quedó la vida del siervo. Sin embargo, usted y yo, conocedores de la palabra, sabemos que no es así. Sabemos más bien que lo que parece derrota, que aquello que pareció en la cruz debilidad, resultó ser, según nos dice la Escritura, sabiduría y poder de Dios. Así que me gustaría que en este momento podamos mirar triunfos de Jesucristo en la cruz del Calvario.
Y esos triunfos también lo que implican para nosotros como beneficios obtenidos por el Señor Jesucristo, por su sacrificio y por sus méritos en la cruz. Así que acompáñenme. Mira, en primer lugar, veamos el triunfo de Jesucristo sobre Satanás. El triunfo de Jesucristo sobre Satanás, el cual nos traerá redención, nos traerá rescate a cada uno de nosotros. Algo que es ciertísimo y que podemos verlo en las Escrituras es que Satanás quiso destruir a Jesús mientras nuestro Señor vivió en esta tierra. Desde el principio, Satanás quiso destruir, quiso matar al Señor Jesucristo desde que Él vino a esta tierra. Quiso matarlo a través de Herodes. Usted recordará cómo se nos narra en Mateo que Herodes envía a asesinar a todos los niños menores de 2 años porque se vio burlado por los magos. El propósito de Herodes era matar al Señor Jesucristo, siendo niño. Más adelante, Satanás intenta destruirlo mostrándole el camino errado hacia la adoración o hacia el gobierno de todos los reinos de la tierra. Esto lo encontramos en la tentación, en Mateo 4:8, cuando Satanás le dice al Señor Jesucristo, le lleva a un monte alto, le muestra los reinos de la tierra y le dice, mira, todo esto te pertenecerá si me adoras. Quiso mostrarle el camino errado, el camino fácil. Sin embargo, la Biblia nos muestra, y el Señor Jesucristo, su vida nos muestra, que no hay gloria sin sufrimiento. Así que el Señor Jesús responde, vete Satanás, porque la Biblia dice, porque escrito está que solo hay que adorar al Señor. Pero Satanás quiso destruir a Jesús también allí. Quiso desviarlo, desenfocarlo. Una vez más, cuando el Señor Jesucristo comunica a sus discípulos, la primera vez que lo hace, acerca de que era necesario de que el Cristo padeciese y muriese en manos de gentiles y de los principales fariseos, Satanás una vez más trata de desenfocar al Señor Jesucristo a través de la declaración o a través de la reprensión de Pedro. No, no te conviene, Señor, le dirá Pedro, y el Señor Jesucristo le dirá, apártate de mí, Satanás, porque pones las cosas, o pones los ojos en las cosas de los hombres, pero no en las de Dios. Así que Satanás pensó vez tras vez destruir, desenfocar al Señor Jesucristo y su misión de rescatarnos. Esto es ciertísimo. Satanás, quien es el enemigo de nuestras almas, intentó también destruir al Señor Jesucristo, siendo también su enemigo. Sin embargo, el Señor Jesús no fue vencido y gracias a Dios por aquello. Fue a la cruz, el símbolo de muerte, el símbolo de humillación, el lugar de escarnio. Fue a la cruz nuestro Señor Jesucristo y triunfó en ella. Y nos da ese triunfo también a nosotros. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 15. Colosenses capítulo 2, mire por favor conmigo, Filipenses capítulo 2, versículo 15. Vea conmigo el versos 14 y 15. Dice así, Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en la cruz. También despojó a los principados y las autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. ¿Qué nos está diciendo este texto? Que el Señor Jesucristo en la cruz no perdió. En la cruz, o la cruz no fue el símbolo de pérdida para el Señor Jesucristo, porque en la cruz más bien el Señor Jesucristo despojó a los principados y autoridades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. Es decir, la cruz fue el triunfo
del Señor Jesucristo. Y fue un triunfo que Él nos da también, porque fue en la cruz que anuló el acta que pesaba contra usted y contra mí. Anuló el acta que decía que usted y yo estábamos perdidos sin esperanza. En la cruz, el Señor Jesús triunfó sobre Satanás. Triunfó sobre Satanás y sobre las potestades y sobre las autoridades en la cruz. Por medio de su obra en la cruz, en ese triunfo de Jesucristo, Él también nos redime, es decir, nos rescata de la esclavitud en la que estábamos. Nos saca de esa esclavitud a libertad, nos redimió. Mire por favor lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8. Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8. En Él, es decir, en Jesucristo, en Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Es decir, en Cristo Jesús, por medio de su sangre, tenemos redención. Usted y yo estábamos vendidos al pecado. Éramos esclavos del pecado y por lo tanto de Satanás. Pero en Cristo Jesús, por medio de su sangre, hemos obtenido la redención. Es decir, hemos sido rescatados. Hemos sido liberados. Y ahora pertenecemos a Dios por la sangre del Cordero inmolado. Por la sangre de Cristo Jesús. Él nos rescató. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, reafirman esta idea. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nuestra vana manera de vivir la heredamos de nuestros padres, y específicamente de nuestros padres primeros, es decir, de Adán y Eva. Por medio del pecado de Adán y Eva, dirá Pablo en 1 Corintios capítulo 15, que todos llegamos a ser hombres mortales. Heredamos la vana manera de vivir, apartados de Dios, en pecado. Sin embargo, hemos sido rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino mucho más precioso es el pago por nuestro rescate, que es la preciosa sangre de Cristo. Él nos redimió, Él nos rescató. Cristo Jesús, entonces, no falló en la cruz, triunfó en la cruz, trayéndonos redención, salvación, liberación de Satanás y sus secuaces. Somos libres por medio de Cristo Jesús y por medio de su sacrificio. Su triunfo en la cruz, el triunfo del Señor Jesucristo en la cruz, nos permite triunfar también a nosotros hoy en día. Nos capacita para triunfar. Mire conmigo, ya que estamos en Primera de Pedro, vamos al capítulo 5, versículos 6 al 9. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte al debido tiempo. Echen sobre Él toda su ansiedad porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistan al tal, estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre sus hermanos en todo el tiempo. Note usted, el texto nos dice en primer lugar que debemos de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Es decir, debemos actuar según la voluntad de Dios. Humillarnos delante de Dios, es decir, Dios, que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, es decir, Dios, ya en mi vida no mando yo, mandas tú. Humillados ante Dios, siendo sobrios, velando, entonces podremos, nos dice el verso 9, resistir a Satanás. Se nos manda a resistirlo. Y él huirá de nosotros si es que estamos humillados ante Dios, haciendo su voluntad, siendo sobrios y velando. Note esto también en Santiago, una carta más atrás, Santiago capítulo 4, versículo 7. La misma idea, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Sométanse a Dios, humíllense ante Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Por qué huirá? Porque actuamos en humillación, en sometimiento a Dios, en obediencia a Dios. Cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz y estaba en el Getsemaní, a pocas horas de ser crucificado, de ser arrestado, el Señor Jesucristo estaba allí orando y decía a Dios que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y finalmente el Señor Jesucristo fue a la cruz haciendo la voluntad de Dios, sometiendo su propia voluntad a la de Dios, humillado delante de Dios. Y por eso triunfó. El enemigo de nuestras almas, Satanás, está alrededor nuestro como un león rugiente, buscando paralizarnos, buscando devorarnos, arrebatarnos. Se disfraza de lobo, de oveja. Se disfraza de ángel de luz para arrebatarnos. ¿Cómo podemos resistirle? En obediencia a Dios, en humillación delante de Dios, sometiéndonos a la voluntad de Dios. Allí entonces, Él huirá de nosotros. El triunfo de Cristo en la cruz del Calvario sobre Satanás y sobre las potestades, al rescatarnos, al redimirnos, ese mismo triunfo nos es dado a cada uno de nosotros, siempre y cuando estemos sometidos y humillados a Dios, velando, atentos, pero en humillación y en sometimiento y obediencia a Dios. ¿Quiere triunfar sobre Satanás? Actuemos como el Señor Jesucristo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Sigamos las pisadas del Maestro, quien venció a Satanás en la cruz del Calvario. Y nos trajo redención, nos rescató para Él, nos libertó del poder del pecado y de las garras de Satanás. El triunfo de Cristo Jesús en la cruz del Calvario también se dará sobre el pecado, lo cual traerá para cada uno de nosotros la justificación. Y veamos qué significa esto. Mire, Jesús, el perfecto Hijo de Dios, no pecó jamás. No pecó jamás. Puro, santo, sin mancha. Sin embargo, Él llevó nuestro pecado. Cargó con nuestra culpa. Mire conmigo, por favor, lo que dice segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 5, verso 21. Dice así: al que no conoció pecado, es decir, Jesucristo, por nosotros Dios lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Es decir, Dios lo trató como a pecador por culpa de nosotros. Dios cargó en él el pecado de la humanidad. Dios cargó en el Señor Jesucristo, quien era puro, santo y sin mancha, mi pecado. El peso de mi pecado fue cargado sobre mi Señor Jesucristo.
Y el peso de su pecado también fue puesto sobre los hombros del Señor Jesucristo. Dios lo hizo pecado por usted y por mí. El Señor Jesús en el Getsemaní nos narra la Escritura que estaba angustiado. 3 veces oró y las 3 veces decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, como vimos, sino la tuya, decía el Señor Jesucristo. Pero sabe, el Señor Jesús no estaba angustiado porque tenía miedo a la cruz. No, no es eso. Él no estaba angustiado porque tenía temor al dolor físico. Por supuesto, fue golpeado, azotado, coronado con espinas, obligado a llevar la cruz, pero no era eso lo que le angustiaba. Lo que angustiaba al Señor Jesucristo era el peso del pecado de la humanidad cargado sobre él, a tal punto que en Mateo 27:46 él va a exclamar desde lo más profundo de su ser, producto del peso del pecado, él va a exclamar: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Y es que el pecado suyo y mío, nuestro pecado, cargado sobre los hombros del Señor Jesucristo, le hacían sentir alejado del Padre. Y esto es lo que nos dice la Escritura, que nuestros pecados forman una barrera entre Dios y nosotros. Por nuestros pecados nos dice la Escritura que estamos separados, destituidos de la gloria de Dios. Y ese pecado fue cargado sobre el Señor Jesucristo. Y su pecado, querido hermano, querido amigo, y mi pecado hizo que el Señor Jesucristo clame a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nuestro pecado hacía que el Señor Jesucristo se sienta desamparado allí en la cruz. Pero como Él fue hecho pecado por nosotros, Él pagó su deuda y pagó mi deuda. Entonces logra comprar para nosotros la justicia de Dios. Dios es un Dios justo. Así que era necesario que la paga del pecado, que es la muerte, sea cobrada, sea pagada. Así que Jesucristo pagó el precio para que usted y yo podamos acercarnos a Dios. El texto que leíamos hace un momento en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, versículo 21, continúa un poco más de aquello que leímos. Mire, leímos hace un momento: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Pero continúa: para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es decir, la justicia de Dios que debía de castigarnos fue satisfecha con la muerte del Señor Jesucristo para que usted y yo seamos reconocidos como justos delante de Dios. En el juicio de Dios, usted y yo somos hallados culpables, pero Jesús es quien paga la condena y por su obra en la cruz del Calvario, Él nos declara justos. Por la obra de Cristo Jesús, usted y yo somos declarados justos. En la cruz del Calvario,
Él logra nuestra justificación. Mire por favor conmigo Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Nos dice el verso 1 que somos justificados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario triunfa sobre el pecado, logrando para nosotros la justificación. Y juntamente con esa justificación que es por medio de la fe en Cristo Jesús, obtenemos paz. Allí mismo en Romanos 5, el verso 10, nos dice que éramos enemigos de Dios. Imagina usted, éramos enemigos de Dios y Dios manda a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para que usted y yo ahora seamos amigos de Dios, para que podamos tener paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y por medio de esta justificación comprada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, tenemos también acceso a Dios. Antes del Señor Jesucristo estábamos alejados, destituidos. Había una barrera entre Dios y nosotros. Pero ahora tenemos acceso, libre acceso ante la presencia de Dios. Esto es, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que debemos también buscar vencer sobre el pecado. Usted y yo ya hemos sido declarados justos. Ya podemos acercarnos a Dios. Pero en nuestra realidad humana aún batallamos con el pecado en nuestras vidas. Cristo venció. Y si Cristo venció, nos capacita también para vencer. Pero si pecamos, abogado tenemos ante el Padre, aquel que nos justificó. Podemos y debemos acercarnos en confesión, en humillación delante de Él. Porque Él ya venció. Usted y yo debemos de seguir sus pisadas también y vencer el pecado que nos acecha, despojarnos del pecado que nos acecha e ir en pos del Señor Jesucristo. La cruz, que para algunos era y aún es símbolo de debilidad, resulta ser el lugar donde Cristo Jesús venció. ¿Sabe? El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario también triunfó sobre la enfermedad. Cuando el pecado entra en el corazón humano, trae consigo separación de Dios, pero a la vez trae también la enfermedad. En este sentido, la enfermedad es producto del pecado. Si el ser humano no hubiese pecado, entonces no conociésemos la enfermedad. Ahora, también es cierto que no toda persona que está enferma es producto de algún pecado específico. Vamos a decirlo así. Mi cuerpo se enferma porque en mí existe la naturaleza pecaminosa, la cual batalla con la naturaleza divina, la naturaleza de Dios, la nueva naturaleza, el nuevo hombre. Por eso mi cuerpo enferma. Por eso mi cuerpo se va deteriorando con el paso de los años. Pero no quiere decir que si yo estoy resfriado es porque tengo algún pecado oculto. No sé si me hago entender en este sentido. La enfermedad, en el sentido amplio, es producto del pecado en el corazón del ser humano. Pero no necesariamente toda enfermedad es producto de un pecado específico. Algunas enfermedades sí, otras no. Una persona
que ha llevado una vida libertina, liberal, y que producto de sus deslices en la vida y de su pecado contrae el VIH, esa enfermedad es producto de ese pecado. ¿Me hago entender? Entonces la enfermedad, en un sentido amplio, es producto del pecado en nuestros corazones, pero en un sentido específico, la enfermedad no necesariamente es producto del pecado. Dependerá de cada caso. Lo cierto es que así como el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario triunfa sobre Satanás redimiéndonos, triunfa sobre el pecado justificándonos, también por su sacrificio en la cruz del Calvario provee sanidad para nuestros cuerpos mientras estemos aquí en la tierra. El texto que leíamos en Isaías 53 nos decía justamente esto. Por su llaga nosotros somos curados. Y mire esto nuevamente en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, el capítulo 2, el verso 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Y dice más, por sus heridas ustedes han sido sanados. Por las heridas de Cristo, usted y yo encontramos sanidad. Él nos provee de sanidad. Él es nuestro sanador. La salvación y la sanidad de nuestros cuerpos son beneficios que Cristo logró para nosotros en la cruz del Calvario. Y la esperanza gloriosa es que cuando estemos en la eternidad y por la eternidad con Cristo Jesús, entonces este cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad y no enfermaremos más, y ya no habrá dolor y ya no habrá más lágrimas, producto del triunfo de Cristo en la cruz del Calvario. Mucha gente recuerda en un día como hoy a Cristo Jesús crucificado, derrotado. Sin embargo, usted y yo debemos recordar a Cristo Jesús triunfando sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la enfermedad en la cruz del Calvario. Aunque el cuadro parece un cuadro de derrota, realmente la cruz de Cristo, es un símbolo de triunfo. Por su muerte, usted y yo tenemos vida. Y es un símbolo de triunfo porque la Biblia nos muestra que Cristo Jesús no quedó muerto, sino que volvió a la vida. Esa cruz, esa preciosa cruz, es un símbolo de victoria, porque allí Cristo triunfó. Queridos hermanos, queridos amigos, esa cruz que es símbolo de victoria, es una cruz que quedó vacía. Porque el Cristo vencedor volvió a la vida y vive para siempre. Sus triunfos son imputados a nosotros. Sus triunfos son compartidos con usted y conmigo. Adoremos al Cristo triunfador, al Cristo vencedor. Vivamos humillados delante de Dios. Vivamos en obediencia a Dios, honrándole, exaltando su nombre. Humillados delante de Él, buscando vencer el pecado y acudiendo a Él en nuestras enfermedades y en nuestras dolencias también,
porque Él es nuestro médico, Él es nuestro sanador. Acompáñenme a orar. Amado Dios y buen Padre, alabamos y bendecimos su nombre porque usted es bueno. Señor, gracias, porque la cruz no fue y no es un símbolo de derrota. Más bien en la cruz nuestro Señor Jesucristo triunfó. Él allí en la cruz venció a Satanás. Este le mordió en el talón, pero Cristo Jesús aplastó la cabeza al diablo. Fue en la cruz, Dios, que Cristo nuestro Señor exhibió públicamente a las potestades, triunfando sobre ellos. Gracias por redimirnos. Ayúdenos a vivir humillados, sometidos a usted, Señor, para así también nosotros poder triunfar. Gracias, Señor, por rescatarnos, por redimirnos. Y gracias también, Dios, por justificarnos. Señor, no hubiésemos podido, no podríamos pagar el costo. Pero gracias porque Jesús fue hecho pecado por nosotros. Llevó él mismo nuestros pecados, nuestras transgresiones. Señor bendito, gracias. Padre bueno, ayúdenos también a estar firmes y vencer el pecado que nos acecha, despojarnos de él, mirar a nuestro Señor Jesucristo y seguir su ejemplo. Padre bendito, gracias porque usted es nuestro sanador. Señor, gracias porque Cristo venció también la enfermedad en la cruz. Rogamos, oh Dios, que usted ponga su mano de sanidad en cada uno de nosotros, levantándonos y restaurándonos. Gracias, Señor. Padre, le amamos y le adoramos. Gracias porque Cristo triunfó en esa cruz. En el bendito nombre, en el dulce nombre de nuestro vencedor Señor Jesucristo, oramos y le agradecemos. Amén. Sigamos alabando a nuestro Señor, cantemos esa alabanza, la visión de la cruz.
instante la escena cambió. Peligrosa visión en la cruz, lo primero vi la luz, y las noches de mi alma yo la vi. Fue allí por fin cuando vi a Jesús, y siempre feliz conoceré. En la cruz, lo primero vi la luz, y las noches de mi alma yo la vi. Fue allí por fin lo vi a Jesús, y siempre feliz conoceré. Amén. No hay satisfacción en riqueza mundanal si se niega al Salvador. Esta vida solo es un sueño terrenal si no andamos con su amor. 30 piezas de plata dieron por Jesús. 30 piezas de plata por el que en la luz. Yo también tengo culpa de su muerte cruel, y te ruego, Dios, me perdone por ser tan infiel. Su mansión de mármol dejó mi Salvador por salvar al hombre vil. Mas yo despreciaba su incomparable amor, fui hundido en males mil. 30 piezas de plata dieron por Jesús. 30 piezas de plata por el que de la luz. Yo también tengo culpa de su muerte cruel, y te ruego,
cielo acercó. La sangre de Jesús, perfecta entrega fue. El Cordero de Dios, las culpas removió. La sangre de Jesús, que el Padre ofrendó, un sacrificio fue, y así nos redimió. Tu sangre es más fuerte que el pecado y la maldad, y fluye tan profundo, nunca deja de salvar. Tu sangre es más fuerte que el pecado y la maldad, y fluye tan profundo, nunca deja de salvar. Gracias le damos a Dios porque a través de su Hijo Jesús somos salvos. Quiero cantar una linda canción de aquel mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Gracias le damos a Dios. Qué buen tiempo, qué hermoso tiempo en verdad que hemos tenido adorando a nuestro Dios, exaltándole por su bondad, por su gracia y su misericordia. En verdad, Él es nuestro Cristo triunfador. Fue sacrificado como el Cordero inmolado, como el Cordero de Dios. Pero Él es nuestro Cristo triunfador. Y como lo hemos hecho, solo a Él le adoramos. Gracias por estar y compartir este tiempo, todos juntos, como una sola familia, la familia de la fe. Vamos a orar para ser despedidos en este momento. Querido Dios y buen Padre, le agradecemos por su amor, le agradecemos por su bondad. Señor, gracias por permitirnos cantarle, por permitirnos, oh Dios, a través de los talentos que usted nos ha dado, expresarle nuestro amor. Señor, gracias por nuestro Señor Jesucristo, quien triunfó y nos permite triunfar también, agarrados de usted, agarrados de su mano. Señor bendito, gracias. Reciba usted este tiempo que hemos dedicado a usted, que sea de olor fragante delante de su presencia. Le amamos y le adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Bendiciones. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que mostrarme
Yeah.